Muchas gracias. Voy a ir a la diapositiva en la cual nos quedamos, que era posterior a las funciones del agua. Recordemos entonces que tenemos varios compartimentos en el agua, en el cuerpo de agua, y que, bueno, básicamente el agua intracelular y el agua extracelular. Y bueno, en el líquido intracelular predominan los iones potasio y fosfato, y en el extracelular los iones sodio y cloruro. Y bueno, dentro de las funciones del agua son todas estas que ya mencionábamos, y algunas muy importantes: el participar en todas las reacciones del metabolismo celular, ya sea como parte de las reacciones o bien como resultado de esas reacciones. Y ahorita sus compañeros nos explicarán cómo es esa situación de como resultado de esas funciones. Bueno, antes de que se me olvide, chicos, gracias al equipo de agua, ya recibí la presentación completa, chicos, está ya muy completa. La subí incluso ya a la plataforma, ya la pueden checar, y en un rato subiré esta. Gracias, jóvenes. Bien, entonces ya decíamos, mantiene constante o equilibrado el volumen celular, y esto permite que a nivel sanguíneo la presión también se mantenga equilibrada. Y desde luego otra de las funciones muy importantes es su función o su intervención en la regulación de la temperatura corporal. Y bueno, creo que está de más decir que es ese líquido o ese medio en donde se producen todas las reacciones químicas del organismo. Es decir, sin agua, los procesos de metabolismo de los distintos nutrimentos no se podrían llevar al cabo. Bien, entonces es el transporte de todos los nutrimentos y desde luego el transporte de los desechos posterior al metabolismo de estos nutrimentos. También, como bien también lo mencionaban sus compañeros en su presentación, mantiene la estructura de las moléculas, ayuda para que las moléculas grandes tengan esa estructura, y además pueda llevarse a cabo los procesos de la digestión, especialmente de hidratos de carbono y de proteínas, dado que los lípidos llevan a cabo un proceso diferente. Lubrica tejidos, amortigua articulaciones y protege estructuras del cuerpo, ¿sí? Es un disolvente, es un medio de transporte, y son los responsables, como bien decíamos, de mantener constante el volumen sanguíneo, porque integran o participan cuando el volumen sanguíneo aumenta. Esto eleva la presión arterial, y ya decíamos que esto se denomina hipertensión arterial y está asociado a enfermedades cardiovasculares. Y cuando el volumen sanguíneo baja, es decir, hay una poca cantidad de agua a nivel de la sangre, desciende la presión arterial y a esto se le llama hipotensión arterial. Bien, ¿qué órganos desempeñan un papel muy importante en la regulación de los líquidos? Desde luego, los riñones, sin dejar de lado de que todos los aparatos y sistemas, todas las células de nuestro organismo, en mayor o en menor medida, contienen agua. Pero bueno, los riñones desempeñan un papel básico en la regulación tanto del volumen sanguíneo y por tanto de la presión arterial, ya que ellos son los que reabsorben de la sangre el agua y los otros nutrimentos que necesita el cuerpo, como son los iones, principalmente sodio y potasio, que necesita el cuerpo, y excretan los productos de desecho. Cuando los riñones no se encuentran funcionando de manera correcta, de manera adecuada, no hay una regulación correcta de ese volumen sanguíneo, no puede reabsorber el riñón el agua que está presente en la sangre, y el agua queda acumulándose o reabsorbiéndose, pero a nivel de las células. Esto provoca lo que llamamos la retención hídrica o de líquido, que es aquello que podemos observar en algunas personas, por ejemplo, en las piernas, cuando se encuentran edematizadas, es decir, hay un volumen, hay una cantidad de agua que está siendo retenida a nivel del espacio, ya sea intracelular, dentro de las células,
o entre las células, el espacio intersticial, que hace que la persona tenga ese volumen de agua, ya sea a nivel periférico, en las piernas, en los brazos, las manos, o a nivel central, dependiendo en dónde se encuentre, es la denominación que recibe. A nivel periférico, en las piernas, en las manos, se llama, es retención de líquidos, es edema, y a nivel central, en el abdomen, se llama ascitis, ¿sí? Los cambios en el volumen sanguíneo, en la presión sanguínea y en la concentración de solutos en la sangre señalan que a los riñones que deben ajustar la cantidad y la concentración de orina, es decir, la cantidad de orina que eliminan. Y en ocasiones, cuando hablamos de solutos, recuerden chicos, son esos iones, sodio, potasio, fosfato y cloruro. Cuando no hay una buena eliminación de orina por parte de los riñones, estos solutos quedan en el cuerpo y son los que hacen que se retengan líquidos. Bien, vamos a poner un ejemplo aquí. Una persona que ha realizado trabajo durante aproximadamente 3 horas, sin beber, sin ingerir agua, y esta agua la ha eliminado por el sudor. Por lo tanto, existe una cantidad excesiva de solutos. Imaginen ustedes un vaso con agua en donde han diluido una gran cantidad de sal, pero como el agua se ha perdido por el sudor, lo único que ha quedado en el cuerpo son estas sales, estos iones, sodio, principalmente sodio, y en menor posibilidad o cuantía, potasio. Entonces existe una concentración importante de estos solutos en la sangre. ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo? La glándula hipófisis libera una hormona, que es esta hormona denominada ADH, la hormona antidiurética. Esta hormona produce la reducción del volumen sanguíneo, causa un descenso de la presión en la sangre, y esta baja de presión estimula a que a los receptores de presión de los riñones se les ordene secretar la enzima renina. Esta renina activa una proteína llamada angiotensinógeno, que se produce en el hígado y que es precursor de otra proteína de la sangre, la angiotensina 1, y que se convierte en angiotensinas 2, que es un potente vasoconstrictor. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, al provocarse esa vasoconstricción, los sólidos que se están produciendo, que se están concentrando en el organismo, tienden a eliminarse, y por lo tanto a mantenerse un mejor equilibrio hasta que la persona ingiera líquido. Es decir, lo que se provoca es la eliminación con la vasoconstricción, de estos iones, para que el cuerpo no caiga en este desequilibrio entre la cantidad de sólidos y el líquido que se está perdiendo, ¿sí? En este caso, la angiotensina 2 al ser un vasoconstrictor, estrecha el diámetro de los vasos sanguíneos, produciendo un aumento de la tensión arterial. La angiotensina 2 indica a las glándulas suprarrenales liberar otra hormona, la aldosterona. Esta aldosterona ordena a los riñones que retengan sodio y cloro, y debido a que el agua viaja con esos dos minerales, ello causa retención de agua, lo que aumenta la presión sanguínea, y esto hace que disminuya la salida de orina. ¿Para qué? Para evitar perder todavía más líquido, y que exista una mayor desproporción entre la concentración de líquido y estos iones. Ya decíamos que ayuda al mantenimiento de la temperatura corporal a través de muchos mecanismos, entre ellos, por ejemplo, la sudoración. Cuando se necesita liberar calor del cuerpo, se aumenta el flujo de sangre desde el interior del cuerpo hasta los vasos que están situados debajo de la piel, y entonces esto permite que a través del sudor se libere el calor para mantener constante la temperatura corporal. La sangre enfría, por así decirlo, el líquido en la sangre enfría la piel, y esto hace que se mantenga equilibrada la temperatura corporal.
Los líquidos van a proteger y lubricar los tejidos. Ya hablábamos de que los componentes mayoritarios de líquidos que protegen a los órganos, bueno, serían precisamente el líquido cefalorraquídeo, que es aquel que rodea al cerebro y la médula espinal, y le sirve como un mecanismo de protección o de amortiguación, lo amortigua, o bien el líquido amniótico que protege al feto, que no es otra cosa más agua también. Otros líquidos que lubrican y protegen, el líquido sinovial, las lágrimas están constituidas por agua, la saliva, el moco que recubre el estómago e intestino y que facilita el movimiento del quimo o del quilo cuando está llevando a cabo el proceso de digestión. Y bueno, así como debe de existir un balance con el aporte energético, es decir, que la energía que ingresa sea la misma que se gasta, lo mismo debe existir con los líquidos. Debe existir un balance hídrico que recuerden que respecto al agua no hay depósitos de agua en el cuerpo, por lo tanto la misma cantidad de líquido que se pierda será la que se tenga que reponer, y esto se le denomina como balance hídrico. Hay un componente que corresponde al balance interno y la otra es balance externo. El balance interno corresponde al agua intra y extracelular y que está controlada por la concentración de estos iones, sodio, potasio, cloruro y fosfato, y en este caso la membrana celular es permeable al agua, es decir, permite el ingreso de agua con el ingreso del ion principalmente potasio y la salida de líquido de la célula con el ion sodio principalmente. Y bueno, el balance externo tiene que ver con la cantidad de agua que se ingiere y principalmente con tres actividades, con tres factores principales. Uno, la ingesta directa de bebidas y de alimentos que aportan agua. Dos, el agua metabólica o bien el agua que se pierde por la respiración. Y cuando hablamos de agua metabólica tiene que ver con el agua que resulta de todas las reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en el organismo para liberar los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, específicamente la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos. Siempre de todo proceso metabólico se obtiene algún nutrimento, algún elemento, algún nutrimento, ya el más pequeño, algún monómero, perdón, más dióxido de carbono, más agua. Entonces, esa agua es precisamente la que se denomina como agua metabólica. Además, durante el proceso de respiración se lleva a cabo precisamente el intercambio o la eliminación de agua a partir de la respiración, o el agua que se inspira, el oxígeno, y el dióxido de carbono que se expira, y desde luego las pérdidas que tienen que ver con orina, heces, exhalación, sudor, en fin. Bien, ¿quiénes participan de manera importante en la regulación de la cantidad de líquidos? ¿Mande? ¿Me podría volver a explicar lo anterior de la externa? Sí, claro. El balance externo. Ajá, sí, claro. Lo del agua metabólica. Bien, el agua metabólica, siempre que que se realiza cualquier reacción bioquímica en nuestro organismo para el proceso de metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos, el resultado siempre será, ya sea si se trata de un alimento que contenga hidratos de carbono, el resultado será algún monosacárido, principalmente glucosa, pero también puede ser fructuosa o puede ser galactosa. Entonces pensemos que es el monosacárido glucosa más dióxido de carbono más agua. Siempre que se lleva a cabo el proceso de metabolismo, ¿sí?, a través de las distintas reacciones bioquímicas, por ejemplo, el ciclo de Krebs, el resultado va a ser ácido pirúvico, después glucosa, 6-glucosa y dióxido de carbono y agua. Entonces, esto sería en el caso de los hidratos de carbono.
En el caso de los ácidos, de las aminoácidos, igual se da la liberación de los aminoácidos para finalmente que estos ingresen al ciclo de Krebs, dando por resultado nuevamente glucosa, agua y dióxido de carbono de esas reacciones metabólicas. Ayer incluso subí, chicos, sí, gracias. Ayer subí un video de metabolismo. Es importante que lo revisen cuando tengan tiempo y vamos espero que nos dé tiempo ahorita para revisar algo de esto, ¿sí? Bien. Entonces decíamos, además de los riñones, también el aparato digestivo. Dígame. ¿Dónde lo subió, maestra? Perdón. ¿Perdón? ¿Dónde lo subió, maestra? Perdón por interrumpir. Materiales de clase en Teams. Gracias. Sí, de nada. Bien, entonces decíamos que además de los riñones, que son los que directamente regulan la cantidad de agua y los electrolitos que ingresan, actúan y se eliminan del cuerpo, existen otros aparatos, otros sistemas que además de que utilizan y que requieren una gran cantidad de líquidos, participan también en la regulación de los líquidos del cuerpo. Uno de ellos es el aparato digestivo. Finalmente, el agua tiene que ser absorbida por las microvellosidades para pasar por los vasos sanguíneos y llegar a cada una de las células. Entonces, además, el aparato digestivo ajusta la ingesta de agua y los electrolitos en función de dos mecanismos, sed y apetito. Entonces, ¿por qué el apetito? Porque el apetito es el que va a permitir que la persona, que el ser humano ingiera alimentos y dentro de los alimentos está contenida el agua. Además, la regulación de la sed también, al bajar la concentración o la cantidad de líquido que hay en el interior de las células, se activan todas estas hormonas que hace que se reciba el mensaje en sistema nervioso central de que se necesita ingerir líquido. ¿Por qué? Porque ha descendido la cantidad o el volumen de líquido en el cuerpo y existe una mayor concentración de iones y por lo tanto se requiere ingerir líquido para mantener o llegar a ese equilibrio. Desde luego el sistema nervioso, en este caso, bueno, está mencionado aquí como el cerebro, pero entendamos que es todo el sistema nervioso que regula precisamente estas hormonas que hacen que se perciba la sed, que hacen que se perciba hambre, que siente o que percibe cuando la concentración de sales es mayor que la cantidad de líquidos y que por lo tanto envía los mensajes para que se estimule la necesidad de tomar líquido, la necesidad de ingerir algún alimento, en fin, ¿sí? Entonces, todo esto está regulado por el sistema nervioso. ¿Cuáles hormonales? ¿Cuáles hormonas? Pues la hormona antidiurética, ya decíamos, que se estimula por la deshidratación, por una mayor cantidad de iones, eso significa hiperosmolaridad, por una baja en la tensión arterial que tiene que ver con una poca cantidad de iones de sodio, de potasio, de cloro y de fosfato, ¿sí? Al contrario de si hay una alta cantidad de iones, sodio, potasio, cloro y fosfato, eso influye para que se lleve a cabo la hipertensión arterial. Cuando se da todo este proceso de deshidratación, se retiene líquido, también puede ser la hormona renina, el mecanismo renina, angiotensina, aldosterona. Este regula la presión arterial, se estimula por la baja en la presión arterial, se retiene sodio y por lo tanto agua, hay una retención de líquidos y esto provoca vasoconstricción. Pero son mecanismos muy complejos que se dan básicamente en personas que no tienen la funcionalidad renal adecuada y que no hay un equilibrio entre la retención o la cantidad de líquido que debe de existir en el organismo y la cantidad de iones, de manera más particular sodio y potasio. ¿En quiénes se da esto? En las personas que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal crónica y que su organismo ya no es capaz de eliminar por sí solo el agua y los iones, sodio y potasio, y los retiene.
entonces tienen que recurrir a mecanismos como serían para sustituir la función del riñón. Estos mecanismos son, por un lado, la diálisis y por el otro, la hemodiálisis, extraer el agua de la sangre a través de algunos procedimientos. Bien, entonces decíamos, el agua desafortunadamente o afortunadamente no se almacena, por lo tanto, todo aquello que se pierde tiene que ser recuperado. Y bueno, ingresos tienen que haber entre 2 a 2 litros y medio al día de líquido, de agua, prácticamente de agua, pero bueno, en bebidas debe corresponder entre el 70 al 80%, que es aproximadamente entre un